Ok, bien, volvamos. Hoy vamos a ver Docker y para explicar el ejemplo de Docker vamos a partir descargando este proyecto web de ASP.NET, que lo que tiene de particular es que incluye un archivo Dockerfile. Bien, para descargar este proyecto hacemos clic en descargar zip, nos ubicamos en la consola donde hemos descargado este zip y el comando que vamos a ejecutar es docker build la carpeta actual, -t prueba ASP2. Bien. Este comando va a, utilizando las instrucciones del Dockerfile, crear una imagen de Docker con todo lo necesario para correr esta aplicación web ASP.NET. Bien. Que la podemos visualizar con el comando docker images. Vamos a ver que tenemos una imagen con el nombre que le hemos dado. El nombre que le dimos o la etiqueta que le dimos fue prueba ASP2. Que tiene 212 megas de espacio y que ese archivo tiene todo lo necesario para poder recrear o sea, lo necesario para poder ejecutar nuestra aplicación. Es un ambiente completo de ejecución con el servidor web y las dependencias necesarias. Bien. El siguiente paso, una vez que hemos creado la imagen, es correr la imagen. Acá dice docker run. Vamos a ejecutar. Docker run. -IT para que la imagen se corra de manera interactiva. -P 8080 2.80 y el nombre de mi imagen. Bien, en este caso es prueba ASP2. Esto que está acá es el mapeo de puertos. Ese contenedor va a tener un servidor web escuchando en el puerto 80 y como de ese contenedor, como de esa imagen yo puedo crear varios contenedores, en mi PC tengo que indicar qué puerto va a estar disponible para ese contenedor. Bien, yo podría lanzar 3 instancias de esta imagen, cada una estaría usando el puerto 80, pero mapeado a mi máquina a un puerto diferente, 8081, 8082, 8083. Sin este mapeo de puerto no vamos a poder acceder a los servicios que brinde esa imagen cuando el contenedor esté en ejecución. Bien, el resultado de ejecutar docker run, fíjense que la consola sigue tilando, ya estoy en modo interactivo sobre esta consola. Y ahora voy a poder abrir mi navegador y apuntarlo a localhost 2.8080. Bien. Y tengo una página web real. Repasemos. Tenemos un proyecto descargado completamente con un archivo Dockerfile. Con 2 comandos hemos sido capaces de crear el entorno de ejecución que sea capaz de correr este proyecto. 2 comandos. Bien. Entonces, si otro programador necesita correr el proyecto, se lo descarga, ejecuta estos 2 comandos y va a tener la misma imagen, el mismo contenedor corriendo la misma página web. Y cuando lo queramos publicar este proyecto, también lo pasamos y en ese entorno de publicación, con las instrucciones del Dockerfile se regenera o se recrea este contenedor y va a correr esa página web fácilmente. ¿Bien? Esa es la idea de Docker, esta facilidad, con un simple archivo que describa los pasos necesarios para crear esa imagen con todas sus dependencias, ya no tenemos que eh, perder tiempo en configurar cada PC que tiene que correr este programa y podemos tener varios entornos con diferentes versiones de biblioteca sin que hagan conflicto entre ellos. Ese es el principal atractivo de Docker. Bien, fíjense, este proyecto que tengo en descargas
Pesa tan solo 4 megas. Bien. Nosotros consultamos el Docker Desktop, que es lo único que van a necesitar para poder crear esa imagen y correr esa imagen. Si hacemos clic en Images, vamos a ver la imagen prueba SP2, pesa tan solo 212 megas. Bien. Comparémoslo con la alternativa máquina virtual. La alternativa máquina virtual para hacer esto mismo, hubiéramos tenido que instalar VMware. Sobre VMware hubiéramos tenido que instalar un sistema operativo Windows o Linux completo, pesado. Sobre eso instalar y configurar el servidor de aplicaciones. Sobre eso copiar nuestro proyecto. Y esa imagen de máquina virtual podría estar pesando entre 5 y 10 gigas. Y copiarla a los otros programadores, copiarlas al entorno de ejecución, llevaría mucho más trabajo. Así que la primera ventaja de Docker es la facilidad con la cual podemos recrear y ejecutar, recrear los entornos y ejecutar nuestras aplicaciones y portarlas a otro equipo fácilmente. ¿Bien? El chiste que típicamente se cuenta es que con esto desaparece el chiste de que mi máquina sí funciona, entonces le demos tu máquina al cliente para que use tu aplicación. ¿Bien? Con esto nos aseguramos que si nuestra máquina sí funciona, en cualquier otra máquina que tenga el entorno de Docker, también va a funcionar. Bien, y ese entorno puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Linux. Bien. La segunda gran ventaja es que como los contenedores son, fíjense qué tan livianos son, pesan mucho menos, tienen mucho menos consumo de recursos. En un servidor mediano, quizás podríamos tener 5, 6, quizás hasta 10 máquinas virtuales estirándole un poco al servidor, utilizando un hipervisor como VMware y máquinas virtuales con sus distintos sistemas operativos, mientras que en ese mismo hardware quizás podemos correr 50, 60 contenedores brindando los servicios. ¿Bien? O sea que mucho más ligero, mucho más ágil el manejo de contenedores versus el manejo de máquinas virtuales para brindar los servicios. Bien, entonces, van a ver que en Docker Desktop o en el cliente, siempre es bueno ir utilizando los dos para ir conociéndolos. Ejecutamos el comando Docker Images. Bueno, en mi caso tengo varias imágenes descargadas. Tengo una imagen de Ubuntu que pesa tan solo 77 megas. Una imagen con un Postgres SQL, que es un motor de base de datos. Una imagen con un servidor Apache básico. Y a medida que ustedes vayan usando imágenes, se van a ir descargando. Si yo creo 5 contenedores a partir de una imagen, no va a pesar 5 veces este tamaño, va a seguir pesando una sola vez este tamaño, porque los 5 contenedores se crean a partir de la misma imagen. Y acá viene la primera palabra que ustedes tienen que tener en su vocabulario, que es contenedores. Un contenedor es básicamente la configuración de ejecución de una imagen. Bien, yo voy a borrar algunos de estos contenedores que no necesito. Entonces, podemos observar acá que tenemos este contenedor que está ejecutándose utilizando la imagen prueba SP2, escuchando en el puerto 8080, pero mapeando el puerto 80 del contenedor, que está consumiendo tan solo 24 megas de RAM y tan solo 200 megas de disco rígido. Muy, muy liviano. ¿Bien? Desde esta interfaz lo puedo detener
al contenedor lo puedo iniciar. También lo podemos hacer desde la consola con docker start y el nombre de mi contenedor. El nombre del contenedor lo podemos saber con docker ps-a, que también lo podemos ver acá. Observen que el contenedor tiene un nombre diferente al nombre de la imagen. Bien. Y ese nombre se lo asignó el Docker porque nosotros no le pusimos el nombre al contenedor. Entonces nosotros podemos gestionar este contenedor ya sea con el nombre o con el T de ese contenedor. Docker start 266, que serían los 3 primeros números del container ID, o con este nombre. Fíjense que el contenedor pasa a estar en estado de ejecución. Docker stop 266, el contenedor pasa a estar detenido. O con el nombre. Y bueno, podemos venir acá y asegurarnos que nuestro servicio sigue funcionando perfectamente. Entonces, paso 1 de usar contenedores. Un ejemplo muy lindo es bajarse un proyecto que incluya un Dockerfile y utilizar los comanditos para que a partir de ese Dockerfile se cree la imagen y a partir de esa imagen se cree el contenedor, que recordemos el contenedor es el proceso que se corre a partir de esa imagen y ese contenedor es el que se puede iniciar, que se puede detener, que se puede eliminar y crear uno nuevo a partir de la misma imagen o crear varios contenedores a partir de la misma imagen. Entonces, contenedor es la imagen en ejecución, sería como el proceso y la imagen es el archivo que contiene básicamente las librerías y dependencias que usa nuestra aplicación. ¿Bien? El segundo escenario que es muy interesante a la hora de utilizar Docker, nosotros vamos a ver tres escenarios en la clase de hoy. Escenario 1, me bajé una aplicación con su Dockerfile y la uso. Ese sería el caso donde otro programador está trabajando en el proyecto, nosotros tenemos que trabajar sobre el mismo proyecto y yo tengo que recrear en el entorno para poder probar la aplicación en mi casa. Bien. Entonces, ese escenario sería, el otro programador me entrega su proyecto, yo con esos dos comandos recreo el entorno y ya puedo probarlo y si a mí me funciona, también le va a funcionar a él y también va a funcionar en producción. ¿Bien? Vamos al segundo escenario. ¿Bien? Segundo escenario. Segundo escenario sería que yo, a partir de Visual Studio, cree un nuevo proyecto. En plantillas voy a poner un proyecto, por ejemplo, Core, aplicación web, ASP.NET Core, puede ser, o cualquiera de los, vista controlador, web app y todo lo que hemos visto en clases. Entonces vamos a crear aplicación web ASP.NET Core, siguiente. Nombre del proyecto, lo voy a dejar acá en Web Application 49. Configurar para que use HTTPS es indistinto, yo lo voy a sacar. Y este es el checkbox que quería que veamos. Observen que dice habilitar Docker. Bien. Es la única diferencia respecto a lo que ya veníamos haciendo. Sistema operativo Docker puede ser Linux o Windows. Esto va a ser la mayoría de las imágenes Docker están basadas en Linux, así que vamos a dejar Linux.
porque es lo que más se utiliza, aunque también podríamos basar en Windows la imagen que vamos a utilizar. Bien. Versión del framework, la última está bien. Vamos a hacer clic en crear. ¿Y cuál va a ser el resultado de estos pasos? El mismo de siempre. Un proyecto web, ASP.NET, que tiene sus páginas web, como por ejemplo este index, que dice welcome, acá vamos a poner bienvenidos a Docker. Bueno, todo esto ya lo conocemos. Lo único que hay de nuevo es este Dockerfile que tenemos aquí. Que tiene este script de Dockerfile, todos los pasos necesarios para crear un archivo de imagen basado en esta otra imagen que va a contener nuestra aplicación Web Application 49 y la va a ejecutar. Bien. Fíjense que ahora el botón de ejecutar dice Docker, con lo cual cuando ejecutemos este proyecto se va a crear utilizando este Dockerfile la imagen y se va a crear un contenedor y se va a correr ese contenedor. Bien. Los pasos que hicimos con el proyecto ese que hemos descargado de la web, lo está haciendo ahora Visual Studio. Crear la imagen con todos estos pasos, crear el contenedor que va a ejecutar esa imagen y abrir el navegador para poder probar este proyecto corriendo sobre este contenedor. Bien. Puede demorar un poco porque recuerden que como esto se basa en una imagen, puede ser que esa imagen tenga que ser descargada de internet si no la tenemos ya en nuestro listado de imágenes. Bien, acá nos estamos basando en Microsoft.NET SDK 6.0. Si volvemos a nuestro Docker desktop y vamos a imagen, vamos a ver que yo tenía una versión con lo cual en teoría la imagen que se va a crear ahora debería crearse rápido porque si tenemos ya la imagen descargada previamente. O sea, no hace falta que lo descarguemos explícitamente, todo se descarga automáticamente a partir de las instrucciones del Dockerfile. Bueno, vamos a aprovechar que va a demorar un poco la primera vez hasta que cree esa imagen para explicar las líneas de código de este archivo Dockerfile y entender cómo se crea esa imagen a partir de estas instrucciones. Bien. El archivo Dockerfile típico, un from, tiene el nombre de una imagen y lo que indica es que la imagen que vamos a crear ahora para nuestro entorno va a partir de una imagen que ya existe. En este caso, mcr.microsoft.com/.net/ASP.NET. Este es el nombre de la imagen que va a ser la base para nuestra imagen. 2.6.0, esto se conoce como etiqueta de la imagen. Bien. Esta misma imagen puede estar con varias versiones. Por ejemplo, la versión del framework es la versión 6,
Si fuera una imagen de Node.js, acá quizás estaría la versión de Node.js que contiene esa imagen. Entonces, de esa forma, las etiquetas permiten tener variantes de una imagen. Para eso sirven las etiquetas. Bueno, y acá le damos un nombre a esta imagen. O sea, vamos a crear una imagen llamada base. El siguiente comando dice que vamos a trabajar sobre la carpeta app. ¿Y esa carpeta app es de nuestro sistema operativo? No, es una carpeta app que estaría dentro de esta imagen. Bien, y acá expose, básicamente estamos declarando que ese contenedor va a estar publicando el servicio en el puerto 80. Bien, hasta acá ya tenemos una nueva imagen que indica en qué puerto vamos a escuchar. Bien. Luego, acá definimos otra imagen llamada build, donde cambiamos el working dir a barra src, que esa imagen viene con una carpeta src. Acá con el comando copy vamos a copiar de nuestro file system al file system de la imagen nuestro proyecto. O sea que dentro de la imagen va a estar la carpeta src y dentro de la carpeta src va a estar la carpeta Web Application 49 con el archivo de nuestro proyecto. Bien. Y el siguiente paso dice run.net restore y el nombre de nuestro proyecto. Bien. O sea, lo que va a hacer es ejecutar el comando .NET Restore para construir esta imagen. ¿Qué va a hacer el comando .NET Restore? Va a descargar todas las dependencias que necesiten nuestra aplicación, la va a descargar en esta imagen. Bien. O sea que hasta acá el resultado va a ser que nuestra imagen va a estar basado en la imagen de ASP.NET y además va a tener descargadas todas las dependencias o todas las librerías que mencione que necesita. Luego el comando copy copia todos los archivos de nuestro proyecto a la carpeta src de la imagen, cambia el working dir a su carpeta Web Application 49 y con este comando va a compilar nuestro proyecto. O sea que esto va a terminar generando un archivo DLL a partir de todo el código de nuestro proyecto. ¿Bien? O sea que todo este bloque de código que nos puso acá Visual Studio, y bueno, vemos que ya por fin terminó de armarse el contenedor. O sea que ahora nos va a estar abriendo nuestro navegador apuntándolo a nuestro contenedor. ¿Bien? Fíjense qué fácil. Con Visual Studio solo tuve que, al crear el proyecto, ponerle que quiero usar Docker y me hizo el Dockerfile. Ahora yo puedo trabajar todo lo que quiera sobre este proyecto, mandarle la carpeta de mi proyecto a otro programador y ese otro programador, cuando la ejecute, si tengo Docker instalado, si tiene Docker instalado, se le va a crear la misma imagen que tengo yo con las mismas dependencias y se le va a ejecutar el proyecto a prueba de errores. No va a fallar ninguna dependencia. Bien. Mucho más eficiente que hacerlo creando una máquina virtual, transmitiéndosela a él para que lo pueda ejecutar el proyecto. Bien. Bueno, ya creado el contenedor, ya la siguiente vez que ejecute este proyecto va a ser mucho más rápido. Bien. Mucho más rápido. Bien. Acá nosotros desde Docker Desktop vamos a poder ver las imágenes
la imagen base de ASP.NET, la imagen de nuestro Web Application 49, la que está basada en la de .NET, y acá donde dice Containers, vamos a poder ver el contenedor que ejecuta esta imagen, publicando el puerto 80 en el puerto 32768 de mi máquina virtual. Bien, o sea, cada contenedor de los dos que tengo andando tienen corriendo en el puerto 80 el servicio, pero en mi máquina el 8080 apunta al proyecto que me descarga de internet y el 32768 apunta al proyecto que acabamos de crear. O sea, tengo dos contenedores corriendo. Porque si yo acá pongo 8080, proyecto descargado de internet. 3278, proyecto creado en Visual Studio. Los dos tienen su Dockerfile, los dos recrearon la imagen, los dos tienen su contenedor donde se definen los parámetros de ejecución de la imagen, como por ejemplo el puerto, los dos corriendo por la módica suma de tan solo 124 megas de RAM y una sola imagen, porque estos dos comparten prácticamente el 99% del contenido de la imagen. Entonces, no es que esto pesa 2 veces 207 megas, ¿bien? Sino que en el disco rígido, estos dos contenedores están basados en imágenes y solamente hay 217 megas ejecutados entre las dos imágenes. ¿Bien? Y por más de que tengan páginas web diferentes, esas páginas web diferentes solamente le suman algunos bytes adicionales al tamaño ocupado por cada una de esas dos imágenes. ¿Bien? Entonces, repasemos. Bueno, todavía no hemos terminado de explicar el contenido de este Dockerfile. Bien. Entonces, este primer bloque dice que vamos a utilizar como base esta imagen que tiene lo necesario para correr ASP.NET. Este bloque copia dentro de esa imagen el fuente de mi proyecto, descarga las dependencias de mi proyecto y compila mi proyecto. Y este otro bloque lo vuelve a compilar en modo, ya, hasta acá lo compila y acá lo publica. Bien, publicar básicamente es copiar a la carpeta app publish de la imagen lo necesario para correr la aplicación. Bien, entonces, esto es la etapa de compilación y publicación de mi proyecto dentro de la imagen. Y esta quizá es la parte más interesante. Fíjense que finalmente creamos una imagen llamada final. Y esta imagen llamada final está basada no en la imagen que acabamos de crear acá, que se llama publish, sino que está basada en esta imagen que es la básica sin nada. ¿Bien? Y solamente vamos a copiar de la imagen llamada publish el contenido de la carpeta app publish, la copiamos en la imagen final y definimos que cuando este contenedor se ejecute, va a iniciar el servicio con el comando .NET espacio Web Application 49.dls. Bien. Ahora quizá ustedes se estén preguntando, ¿por qué fuimos definiendo imágenes intermedias? Desde la base creamos una imagen llamada build, de la imagen build creamos una imagen llamada publish, de la imagen publish no creamos la versión final, sino que volvimos a la base y sobre la base copiamos la carpeta publish de la última imagen creada y definimos cuál va a ser el punto de entrada a nuestro contenedor. ¿Por qué no fuimos a la imagen base y no partimos de la imagen publish? La razón es que para que este contenedor sea
o esta imagen sea lo más liviana posible. Bien, esta imagen no va a contener, en otras palabras, gracias a estos pasos intermedios, esta imagen final no va a contener el código fuente de la aplicación, sino solamente el contenido de la carpeta publish. Y con eso, nuestra imagen va a pesar unos cuantos megas menos en el disco rígido. Bien, esa es la razón por la cual se fueron creando imágenes intermedias, pero la imagen final la hacemos a partir de la base, copiando algo de una de las imágenes intermedias, que es el DLL, a la imagen final. ¿Bien? Pero espero que eso se haya entendido porque puede ser un poco complicado de entender al principio, pero a medida que nos familiaricemos con estos comandos Docker, cada vez va a ser más fácil de entender. ¿Bien? Y de vuelta, no necesito hacer nada con Visual Studio, me lo creo al archivo Docker, yo trabajo, y cuando yo publique esto y otro desarrollador lo descargue, va a poder ejecutar el proyecto en el mismo entorno que lo estoy ejecutando yo con las mismas dependencias. ¿Bien? Entonces, hasta acá, 2 de 3 escenarios Docker. Me bajé un proyecto hecho por otro con su Dockerfile, me hice un proyecto propio y que Visual Studio me cree mi Dockerfile. Y ahora vamos al tercer escenario. Voy a crear yo mi propio Dockerfile para crear una imagen de Docker que corra algún servicio para poder practicar la sintaxis de este archivo Dockerfile y los comandos Docker y seguir repasando estos conceptos. Bien, pues sigo con mis 2 contenedores corriendo. Voy a entrar a hub.docker.com. Y vamos a encontrar en esta página web imágenes de Docker publicadas, como por ejemplo la imagen MySQL, que la tenemos acá. Vamos a crear un Dockerfile que utilice esta imagen base y vamos a tener disponible un MySQL para integrar en nuestros proyectos. Estamos aprendiendo MongoDB, podemos bajarnos la imagen MongoDB y utilizarla en algún proyecto. Otra imagen interesante puede ser una cola de mensaje, por ejemplo, RabbitMQ. ¿Se acuerdan que vimos una clase donde trabajábamos con cola de mensajes? Bueno, en ese caso habíamos usado la cola de mensaje de Windows, pero si estamos trabajando con Linux, podríamos utilizar esta cola de mensajes para comunicar sistemas entre sí de manera sincrónica. PostgreSQL también sería otra imagen interesante. Postgres es un motor de base de datos relacional muy potente. O quizás solamente queremos publicar una página web. En ese caso utilizaríamos la imagen HTTPD. ¿Bien? Entonces, fíjense la enorme cantidad de imágenes que tenemos disponibles para probar alguno de esos servicios. Un servidor web, servidor proxy, servidor de lo que sea. ¿Bien? Todo contenerizado y fácil de portar de una máquina a otra. ¿Bien? Entonces vamos a ver la documentación de esta imagen, HTTPD. Y nos vamos a encontrar que podemos descargar esta imagen. ¿Cómo la descargaríamos con Docker? De esta forma, el comando docker pull y el nombre de la imagen que queremos descargar, en este caso HTTPD. Y me va a descargar la imagen de este
servicio. Bien. Podría haber dicho Docker Pool HTTPD dos puntos y utilizar una de estas etiquetas, 2.4, para que me descargue la variante de esta imagen con esa versión de Apache. O podría haber dicho http://latest y me descargaría la última versión. En fin, yo puedo utilizar en el comando pool httpd dos puntos y el nombre de la variante de la imagen que quiero descargar, o no poner nada y me va a descargar la que esté por defecto, en este caso, latest. Bien. Y nos da un ejemplo de cómo podría ser un Dockerfile que utilice o que nos cree a nosotros un contenedor, o mejor dicho, que nos crea a nosotros una imagen basado en la imagen que estamos descargando. Bien. Cuando se termina de descargar, voy a abrir otro CMD. Voy a crear una carpeta que voy a llamar prueba docker httpd, vacía, en la cual voy a crear un archivo dockerfile, así sin extensión, que va a contener estas dos líneas propuestas por la documentación de esta imagen. Bien. Entonces ya tenemos nuestro Dockerfile. Un Dockerfile simple que después lo podemos ir complementando para agregar más parámetros para la máquina virtual y definir un comportamiento más apropiado para lo que nosotros necesitamos. Bien. Entonces, repasemos. Este Dockerfile tiene estas dos líneas. Vamos a crear una imagen basándonos en la imagen httpd 2.2.4. En realidad acá dice, bueno, latest. Bueno, nos quedamos con la de la documentación. Y lo que va a intentar es buscar la carpeta pública HTML adentro de la imagen en /user, /local, /apache2, /ht2. ¿Bien? Por lo tanto, siguiendo este Dockerfile, nosotros en esta carpeta deberíamos tener una carpeta llamada public HTML. Dentro de esa carpeta pública HTML va a estar nuestro sitio web. Yo voy a crear un archivo index.html, donde lo único que voy a tener va a ser un hola mundo. Entonces tenemos un proyecto, una página web, dentro de la carpeta HTML. Bueno, acá vemos que Dockerfile me lo creó como Dockerfile TXT, así que lo voy a renombrar de Dockerfile TXT a Dockerfile sin extensión. Ahora sí. Y el siguiente paso sería construir la imagen utilizando este archivo Dockerfiles con el comando docker build. Bien, entonces vamos a ejecutar docker build -t, el nombre de la imagen que vamos a crear, que va a contener tanto el servicio de Apache como esta página web.
Esa imagen le vamos a llamar imagen Hola Mundo HTTP. Espacio, punto, para que use el Dockerfile que está en esta carpeta. ¿Bien? Entonces, el resultado de ejecutar este comando, que está acá en la documentación, no hace falta que tomen nota, simplemente cuando la vean a la documentación lo van a ver este comando. Si hacemos docker images, vamos a ver que tenemos una imagen llamada imagen hola mundo HTTP con este ID y que pesa 168 megabytes. Bien. El contenedor tiene todo lo necesario para correr Apache y esta imagen ya tiene adentro, recordemos, esta imagen fue creada conteniendo adentro la carpeta public HTML definida. Bien. Y el siguiente paso sería, a partir de esa imagen, crear el contenedor, que lo podemos hacer con el siguiente comando. Docker run -date -name. Esto si queremos darle un nombre al contenedor. Contenedor prueba -p. Vamos a publicar en el puerto 8083. Y el contenedor internamente utiliza el puerto 80. Y vamos a ponerle que lo cree a partir de la imagen que se llamaba, la que acabamos de crear recién, imagen hola mundo HTTP. Bien, entonces, este comando va a crear de la imagen hola mundo un contenedor que escucha en el puerto 8083 y lo va a iniciar. El comando docker run básicamente hace tres cosas. Descarga la imagen si no la tenemos descargada, crea el contenedor y lo ejecuta. Bien, repasemos. Docker run descarga la imagen si no la tenemos en nuestra PC, crea el contenedor y lo ejecuta. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber que Docker run crea el contenedor? Porque una vez que ejecutemos Docker run, de ahora en adelante no tenemos que volver a ejecutarlo porque nos va a crear un nuevo contenedor cada vez que lo ejecutemos. O sea que Docker run se ejecutaría una sola vez y luego de eso vamos a hacer en su lugar Docker stop y el nombre de nuestra imagen. O Docker start y el nombre de nuestra imagen. Bien. Entonces, como Docker run hace tres cosas, y esas tres cosas no las tenemos que hacer siempre, solamente la primera vez que queramos lanzar ese contenedor vamos a usar Docker run. Y de ahí en adelante no lo volvemos a usar a menos que queramos crear un nuevo contenedor. De ahí en más solamente vamos a hacer Docker start y Docker stop a medida que necesitemos iniciar o detener esos contenedores. Entonces ahora voy a probar localhost 2.8083 y tenemos nuestro hola mundo corriendo en el contenedor. ¿Bien? En este punto nosotros ya tenemos tres contenedores corriendo. Uno con un Apache básico y dos con el servidor de .NET. Una en el puerto 8080, 8 en el 32.768, otra en el 8083. Y por más de que los tres contenedores internamente trabajan en el 80, no hay conflicto entre estos tres. Yo puedo entrar a cualquiera de estos tres contenedores y probar la aplicación. Bien, puedo de acá detener el contenedor, lo puedo iniciar, lo puedo eliminar
Y si hago clic en cualquiera de estos contenedores, voy a poder ver los logs del servidor, muy útil para entender qué es lo que está pasando. Voy a poder inspeccionar los parámetros de configuración del servidor. Voy a poder abrir una terminal que está ejecutando dentro de la imagen de este contenedor. Voy a poder explorar los archivos que están dentro de ese contenedor y ver las estadísticas de uso de este contenedor. Vean todo lo que podemos ver de un contenedor en ejecución. ¿Bien? Los contenedores son de solo lectura, o sea, todo lo que se escriba durante la ejecución del contenedor, cuando el contenedor se reinicie, se pierde. ¿Bien? Si nosotros necesitamos que ese contenedor grabe datos de manera persistente, le vamos a vincular un volumen. Un volumen va a ser un espacio persistente que se va a montar dentro de ese contenedor para que esos datos no se pierdan. El ejemplo típico de cuando usamos con volúmenes asociados a contenedores es si en ese contenedor instalamos un MongoDB, un MySQL o instalamos un PostgreSQL y queremos que esos datos no se pierdan cuando reiniciemos ese contenedor. Bien, entonces con los volúmenes vamos a poder escribir datos fuera de la imagen y que esos datos sean persistentes. Porque todos los datos que se escriben dentro de la imagen no son persistentes. La imagen termina siendo solo lectura. ¿Bien? Y con eso vimos los tres escenarios que quería explorar la clase de hoy, que creo que dejan en claro la idea de que Docker nos va a permitir fácilmente crear un entorno para correr nuestro programa, que ese entorno pueda ser transferido a otra máquina, que otro programador pueda con un simple comando o dos simples comandos tener recreado ese mismo entorno con las mismas dependencias, que la parte de operaciones pueda implementar ese servicio con las mismas dependencias, que ya no tengamos el problema de que en nuestra máquina funcione y en la máquina del usuario no, y que no le tengamos que entregar nuestra máquina al usuario. ¿Bien? Y inclusive nos abre las puertas a que nosotros también usemos contenedores en las nubes de Azure o de Amazon. Entonces, esta misma tecnología la podemos usar arriba, en la nube, y desplegar en la nube nuestros proyectos, facilitando mucho este despliegue de aplicaciones. ¿Bien? Esto más básico de Docker. Docker no es difícil de aprender a usar, la mejor forma es probar estos comandos. Se pueden buscar en Google la Docker Sheet. Docker Sheet es esta hojita con los comandos básicos si lo quieren usar desde la terminal, o lo pueden hacer desde la versión visual de Docker. Desde ahí gestionar los contenedores también de una manera relativamente sencilla. Bien, entonces Docker y Cheat Sheet. Acá están los comandos básicos, por ejemplo, Docker Start, Docker Run, Docker Build, que son los que hemos usado en esta sesión. Y bueno, la idea es que conozcan básicamente estos comandos, creen sus imágenes, creen los contenedores a partir de las imágenes, publiquen algún servicio. El desafío sería, por ejemplo, que si alguna vez usaron Node.js, prueben ahora crear un Dockerfile y publicar ese proyecto de Node.js sobre un contenedor Docker y pasarlo a otra máquina y ejecutarlo, sabiendo que en esa máquina la única dependencia que van a tener es Docker y que va a poder correr su aplicación con dos simples comandos. Bien. O el otro desafío sería que sumen a este proyecto un contenedor de MySQL y que desde su proyecto usen los datos de ese contenedor. Entonces ahora su proyecto va a estar compuesto no de uno, sino de dos contenedores.
Bien, ¿podrían hacer un solo contenedor que tenga MySQL y que tenga su proyecto? Sí, pero la idea es mantenerlos por ahí separados, lanzar un contenedor para MySQL, un contenedor para el servidor web, y esos dos contenedores, la suma de esos dos contenedores va a ser su entorno de desarrollo o de producción. ¿Bien? Y si quieren ir un paso más allá, para gestionar esos dos contenedores de manera uniforme, pueden utilizar algo llamado Docker Compose, que permite crear un solo archivo de configuración que defina cómo van a ser esas imágenes y esos contenedores y los inicien y los detengan al mismo tiempo. Bien, así que Docker Compose nos va a poder permitir gestionar grupos de contenedores que esos contenedores sumados son los que necesito para mi servicio. Bien, escenario típico, Docker Compose que me lance un, una cola de mensajes, una imagen con un contenedor con una cola de mensajes, un contenedor con MySQL, un contenedor con PostgreSQL, un contenedor con MongoDB, un contenedor con un servidor web, y los utilice a todos esos en conjunto. Bien. Bueno, esto es Docker. Hasta acá llegamos con esta grabación.